¿Puede el ejército más poderoso del mundo perder una guerra contra campesinos con sandalias? Imaginen un conflicto donde se arrojaron más bombas que todas las utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, combinadas donde la tecnología más avanzada se estrelló contra la determinación férrea de una nación que llevaba 1000 años luchando por su independencia. La Guerra de Vietnam no fue solo un enfrentamiento militar, fue un choque de culturas, de conceptos de tiempo y una lección brutal sobre los límites del poder. Una guerra donde la cámara de televisión se convirtió en un arma más poderosa que cualquier rifle, y donde 58,000 nombres tallados en un muro negro en Washington recuerdan el costo de una guerra que nadie supo cómo ganar y que nadie supo cómo perder. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy nos adentraremos en la jungla, tanto la de árboles como la de conceptos, que definió una generación y cambió para siempre la política internacional. Hoy exploraremos el espejismo del poder, Vietnam y la guerra que Estados Unidos no pudo ganar. Para entender cómo comenzó este pantano, debemos viajar atrás en el tiempo, mucho antes de que llegaran los marines. Vietnam llevaba siglos luchando por su independencia. Primero contra China durante 1000 años, luego contra la colonización francesa. Ho Chi Minh, un hombre delgado y de mirada intensa que hablaba varios idiomas y citaba la Declaración de Independencia estadounidense, se convirtió en el símbolo de esta lucha. En 1954, después de la humillante derrota francesa en Dien Bien Phu, Vietnam se dividió temporalmente en dos. Se prometieron elecciones para reunificar el país. Pero Estados Unidos, en plena paranoia de la Guerra Fría, temió que Ho Chi Minh ganara y bloqueó las elecciones. El escenario estaba listo para el desastre. Los primeros asesores militares estadounidenses llegaron con optimismo. Creían en la doctrina de la respuesta flexible y en que su tecnología y entrenamiento superarían cualquier desafío. Pero Vietnam del Norte y el Viet Cong, en el sur, practicaban una forma de guerra completamente diferente. Su estrategia, moldeada por el general Vo Nguyen Giap, no se basaba en ganar territorios, sino en ganar tiempo y desgastar la voluntad del enemigo. Mientras los estadounidenses pensaban en términos de victoria, los vietnamitas pensaban en términos de resistencia. El punto de inflexión llegó en 1964, con el supuesto incidente del Golfo de Tonkin. 2 destructores estadounidenses reportaron ataques de lanchas norvietnamitas. Hoy sabemos que el segundo ataque probablemente nunca ocurrió. Pero fue la excusa perfecta para que el presidente Lyndon B. Johnson obtuviera del Congreso una autorización abierta para escalar el conflicto. La máquina de guerra estadounidense se puso en marcha. Y así llegamos a los personajes centrales de este drama. Por un lado, el soldado estadounidense promedio, un joven de 19 años, reclutado, que llegaba a un país donde no entendía el idioma, la cultura ni el clima. Llevaba 70 libras de equipo en una humedad asfixiante, siempre mirando hacia la jungla, sin saber quién era el enemigo. Muchos encontraban consuelo en la música de Bob Dylan o Creedence Clearwater Revival que sonaba en la radio militar, o en las cartas de casa que llegaban con semanas de retraso. Frente a ellos, el soldado del Viet Cong podía ser un campesino de día y un guerrillero de noche. Viajaba ligero, con su rifle AK-47, sandalias hechas de neumáticos y arroz. Se movía por los túneles del Cu Chi, una red subterránea que se extendía por cientos de kilómetros, donde vivía, se curaba y planeaba emboscadas. Para él, la guerra era total, no había retaguardia segura. La estrategia estadounidense se basaba en indicadores cuantificables. Conteo de cuerpos, toneladas de bombas arrojadas. Creían en la abrumadora superioridad de fuego. Operación Rolling Thunder, el bombardeo masivo sobre Vietnam del Norte, fue la campaña aérea más intensa de la historia. Se roció Agent Orange, un herbicida tóxico, para defoliar la jungla, envenenando la tierra y a su propia gente durante generaciones. Buscaban una guerra de attrition, de desgaste, pero se estaban desgastando a sí mismos.
En este contexto, surge una de las figuras más controvertidas, el general William Westmoreland, un militar de carrera, pulcro y seguro de sí mismo, que creía firmemente en la validez de sus métricas. En 1967, declaró ante el Congreso que podía ver la luz al final del túnel. Estaba convencido de que estaban ganando la guerra, pero su concepto de victoria era un espejismo. Y entonces llegó 1968, el año que lo cambió todo. El 30 de enero, durante la festividad del Tet, el Año Nuevo Lunar, cuando se suponía que habría una tregua, el Vietcong lanzó una ofensiva masiva y coordinada contra más de 100 ciudades y bases en Vietnam del Sur. Asaltaron la embajada estadounidense en Saigón, llegaron a la antigua capital imperial de Hue. Militarmente, la ofensiva del Tet fue un desastre para el Vietcong, que sufrió bajas enormes. Pero estratégicamente fue su victoria más importante. Porque aquí llegamos al giro inesperado, la revelación que redefine esta guerra. La verdadera batalla de Vietnam no se libró en la jungla o en las ciudades, sino en las salas de estar estadounidenses. El arma decisiva no fue el AK-47 ni el B-52, sino el periodista de televisión. Por primera vez en la historia, una guerra entraba directamente en los hogares cada noche a las 6 de la tarde. Los corresponsales como Walter Cronkite mostraban la crudeza del conflicto sin censura. El horror de la masacre de My Lai, donde soldados estadounidenses asesinaron a cientos de civiles desarmados. La ejecución sumaria de un prisionero del Vietcong en las calles de Saigón. Las imágenes de jóvenes soldados estadounidenses heridos y confundidos. Después de la ofensiva del Tet, el propio Cronkite, el hombre más confiable de América, declaró en un editorial televisado: «Está claro para este reportero que la única forma racional de salir será negociar no como vencedores, sino como un pueblo honorable que cumplió con su promesa de defender la democracia». Se dice que el presidente Johnson, al verlo, comentó: «Si he perdido a Cronkite, he perdido a la América media». La brecha de credibilidad entre lo que el gobierno decía y lo que la gente veía con sus propios ojos se volvió insalvable. La guerra se perdió en la pantalla del televisor. La presión social se volvió imparable. Las protestas universitarias se multiplicaron. La matanza de Kent State, donde la Guardia Nacional disparó contra estudiantes que protestaban pacíficamente, dividió aún más al país. Los soldados que regresaban no eran recibidos como héroes, sino como parías. Muchos sufrían de un trauma que entonces no tenía nombre: el trastorno de estrés postraumático. Richard Nixon llegó al poder prometiendo una paz con honor. Su estrategia fue la vietnamización. Transferir la responsabilidad de combatir a los vietnamitas del sur mientras intensificaba los bombardeos de manera secreta sobre Camboya y Laos. Pero el final era inevitable. En 1973 se firmaron los Acuerdos de Paz de París. En 1975, tanques norvietnamitas entraban en Saigón, mientras los últimos helicópteros estadounidenses evacuaban desesperadamente desde la azotea de la embajada. La imagen del helicóptero en el techo se convirtió en el símbolo de una derrota humillante. El legado de Vietnam es una herida que aún no cierra completamente. Para Estados Unidos, significó el fin de la inocencia y el comienzo de una profunda desconfianza hacia su gobierno. Aprendió, de la manera más dura, los límites de su poder. Para Vietnam, el costo fue atroz. 3 millones de muertos, un país devastado y envenenado. Pero habían logrado lo imposible: vencer a una superpotencia. La guerra de Vietnam nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre el poder, la moral y la narrativa. En una era de guerras asimétricas y de información instantánea, ¿hemos aprendido las lecciones de Vietnam? ¿O estamos condenados a repetir sus errores, creyendo que la tecnología y el poderío militar pueden imponerse a la voluntad de un pueblo que lucha por lo que considera su tierra y su identidad? Si este viaje a una de las guerras más complejas y trascendentales del siglo XX les ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del conflicto y el poder de la percepción, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestros próximos análisis
de los momentos que han definido nuestro mundo. Y déjenme saber en los comentarios. ¿Creen que en la era de Internet y las redes sociales, el papel de los medios sería diferente o simplemente se repetiría el mismo patrón de desgaste de la voluntad pública? Hasta la próxima. Cuídense mucho.